Queridas y queridos lectores de Solo Sanborns, soy Paulina Vieites, estoy feliz de recibirlos en este primer día de charlas con café aquí en la casa de todos los mexicanos en Solo Sanborns, y estoy muy contenta de conocer ya a Fernanda Guarro, que viene a platicarnos de este libro, El arte de hacer que suceda, publicado por TAC, y ya está aquí en mis charlas con café. Bienvenida, Fer. Paulina, muchas gracias a ti, por supuesto a Sanborns, por la oportunidad de estar en la fila. Estoy súper emocionada, este es un sueño cumplido, sin duda, el poder estar en este espacio, así que gracias. El libro inmediatamente nos atrapa porque Fernanda es muy generosa en contar su historia como una ejecutiva a la cual le pasan muchas cosas y va compartiendo sus visiones acerca del liderazgo, pero también de la vida. Y yo quiero decir que aquí están sus hijos Diego y Mateo y su esposo Alex, que además en el libro viene, a ver, Alex, que le pides matrimonio a Fer en Sanborns de Barranca del Muerto. Es y yo correcto. dije, óigame, este muchacho sí sabe lo que hace, qué mejor. Así es que me dio muchísima ilusión leer esa historia. Además, después de todo lo que pasaste tú, Fer, en tu juventud, haber encontrado el amor. Así es que dedicadísima esta charla, ¿te parece bien? Totalmente a esos dedicada. güerazos y a Alex que están aquí acompañándonos en estas charlas con café. Encantada y de poder compartir un poco más, pues por supuesto contigo, con la audiencia, con quienes nos acompañan aquí en la FIL, pues cómo es que surge este libro, ¿no? Y algo que es bien interesante, Paulina, es mucha gente me conoce por mi perfil profesional, ¿no? Pues ya que hoy estoy al frente de una empresa transnacional, de las empresas más innovadoras en el mundo, y entonces muchas personas piensan que el libro es sobre la empresa para la cual yo trabajo, pero pues como viste prácticamente en la presentación, al inicio del libro, yo les digo, yo no soy Fernanda Guarro de la compañía, Exacto. porque hoy estoy ahí, mañana no lo sé. Así que es un libro que quise darle un tono muy personal. Considero que libros de liderazgo hay muchísimos. Estoy segura que en el stand de Sanborns podremos encontrar muchísimos. De management también. Pero lo que casi no hay, o me atrevo a decir que no hay, al menos narrado por una mujer, es un libro totalmente vulnerable, que se atreva, que me atreví a contar mi historia personal. Y también un poco para mostrarle a la gente que las posiciones de liderazgo en las empresas, quienes las encabezamos, pues el camino no es lineal, que tampoco somos este líder perfecto, como tengo aquí una reflexión que yo le llamo con la máscara de Darth Vader. Todo lo contrario, somos seres humanos que hemos tenido que pasar por muchísimas cosas, ¿no? Y siendo mujer, por supuesto, muchos retos que han venido sucediendo a lo largo de mi historia y de mi vida, pero bueno, aquí estoy y feliz de poder compartir el libro. Me parece muy interesante este resumen que nos has hecho, Fer, y la verdad es que sí, como que nos capturas y nos metes a tu vida, y me hiciste preguntarme mucho, a ver qué opinan, queridas y queridos todos, si infancia es destino, porque tú tuviste una niñez compleja, una juventud difícil, y mucho tuvieron que ver los padres, ¿no? Rosita, que además así también se llama mi mamá, y Héctor, y de repente tú haber nacido en medio de un lugar y un tiempo con un abuelo muy poderoso, con una familia ahí en medio de muchos enredos, y de pronto verte sola en un caserón enorme, solo con una nana y tratando de solventar qué vas a hacer con tu vida. Y me preguntaba yo, eso marca, ¿cierto? O sea, eso tuvo que haber sido un factor importantísimo de quién eres tú, quién fuiste y quién eres tú hoy. Las habilidades con las cuales yo cuento, todas esas herramientas que he ido creciendo sobre la marcha, pero surgen a partir de mi infancia. Te diría que soy una mujer muy resiliente, y tiene que ver, pues, por toda la historia que yo, como digo, yo no la pedí, fue la que me tocó. También entiendo que no es una historia única, tal vez sí en ciertos momentos muy cargada con una serie de episodios y de acontecimientos, pero algo que ha sido bien interesante con el libro es la gente que lo lee, hombres y mujeres, porque desde un principio yo tuve claro que no quería que fuera un libro solo para la audiencia femenina. Y ha sucedido que cuando lo leen los hombres me dicen, oye, me reflejé en esto, las mujeres también. Obviamente una mujer tal vez se va a reflejar en más periodos o más episodios, pero con esto lo que te quiero decir es que claro que sí, la infancia te marca de alguna forma, pero está en ti qué quieres hacer con eso. Y también, pues todo lo que sucede durante pues mi vida de adulto joven,
Pues yo muchas veces le dije a mi mamá, te agradezco los valores que me diste, porque si no, con toda esta historia que me ha tocado vivir, pues tal vez yo estaría en otro lado y en otra posición. Y no fue así. Yo decidí tomar todo eso, transformarlo en algo positivo, que fuera la energía. Yo tengo mucha energía, así que fuera la energía que me fuera alimentando para ir saliendo adelante, decidir pues continuar con mis estudios, cuando pude haber dicho, pues yo no tengo necesidad de estudiar y aquí estoy muy bien, y no, para nada. Yo quise seguir estudiando, empezar a trabajar, seguir creciendo dentro de la vida laboral, y bueno, por supuesto después pues formar mi familia. Y si no hubiera sido por la infancia y la juventud que yo tuve y que fui capaz de todo eso, transformarlo en algo positivo, pues muy probablemente no estaría yo hoy sentada compartiendo contigo. ¿Por qué lo quisiste compartir, Fer? ¿Cuál fue ese llamado? Sabiendo que, como dices tú, cada uno tenemos nuestra historia, nuestras heridas, nuestros retos. ¿Qué fue lo que hizo que Fer dijera, esto tiene que ir más allá, tiene que compartirse? Mira, a mí me gusta mucho escribir, es mi forma natural de comunicarme. Por supuesto, por las diferentes posiciones de liderazgo que he tenido y tengo ahora, pues aprenderme a comunicar de manera verbal, pues es algo que entrené y lo perfeccioné y sé que lo hago bien. Pero si yo quiero decir algo realmente importante, que realmente para mí es algo que me significa, lo voy a escribir. Y yo tenía muchas cosas escritas, en especie de diarios, cartas. Cuando a mí me mandan a estudiar un año fuera del país, pues mi forma, aparte porque no existía internet, porque fue en el 92, pero mi forma de comunicarme con mi mamá, con mi hermana, era con cartas. Surge el que yo tomo el rol de liderazgo que tengo ahora en la compañía, en 3M, y empiezo a utilizar mi red social LinkedIn, que es prácticamente la que tengo como una red pública, en donde mucha gente me empezó a seguir, y me di cuenta que cuando yo publicaba algo que tuviera que ver con las narrativas de la compañía, sí, por supuesto, tenía, ¿no?, su audiencia, pero no se comparaba cuando yo comparto, al día de hoy me sigue sucediendo, ¿no?, cuando yo comparto algo de alguna reflexión personal. Y entonces fue cuando dije, pues si tengo una historia que contar y tengo una audiencia la cual ya me sigue y ya me lee, pues ¿por qué no intentar hacer el libro? Y entonces tuve la gran fortuna de conocer a hoy un gran amigo, Simón Cohen. Él también escribió un libro que se llama Pleno, y lo escribió con TAC. Y entonces fue muy interesante porque yo, conversando con él, le decía, es que a mí me encantaría escribir un libro, pero yo no sé cómo. No, la verdad es que yo no me considero escritora. Hoy ya soy una escritora publicada, pero en ese momento no lo era. Y él me contacta con TAC, y así es como llego con ellos en una auditoría al boutique, que yo ya tenía las piezas del rompecabezas, lo que no sabía era cómo armarlo, por dónde empezar, qué va primero, el título, el índice, no tenía ni idea. Entonces ellos me ayudaron a ir, digamos, tejiendo la historia de la manera correcta, pues hasta que hace 3 meses, en julio, tuve en mis manos al que yo le digo mi tercer hijo, porque realmente fue un proyecto de 2 años, y pues que estoy absolutamente orgullosa del arte de hacer que suceda. ¿Qué es el arte de hacer que suceda? Creo que es una combinación de una mujer empresaria que se sabe líder, pero también de una gente que se reconoce vulnerable, que es mamá, que es pareja. Me gustaría que nos dijeras por qué el título y qué es lo que tiene que suceder en nuestra vida. ¿Cuál es ese verdadero arte para hacer que qué suceda? Que las cosas sucedan para bien, que las cosas nos transformen. ¿Qué es el arte de hacer que suceda? El arte de hacer que suceda para mí es una obra de arte en continuo movimiento y en continua creación. Es decir, todos tenemos la capacidad de hacer que pasen las cosas. Lo que a muchos nos hace falta es el tener esa visión, tener una disciplina, que si tú me dices cuáles son de las principales cualidades que tú tienes o habilidades que tú tienes, es que yo soy sumamente disciplinada. Entonces también creo que viene como un elemento más que agregar a hacer que las cosas sucedan. También es aprender a ser flexible, porque muchas veces nos casamos con una idea, con un objetivo, y si en el camino no nos vamos acercando, entonces lo desechamos. Y es cuando vas a lograr que las cosas sucedan a medida que en ese objetivo también seas capaz de ser flexible, pero siempre con la meta clara de alcanzar lo que te propones. También te diría que soy una persona, y lo reflejo mucho en el libro,
pues que no conoce la zona de confort. A mí me pica el estar cómoda, ¿no? Suelo buscar mucho sentirme incómoda porque estoy 100% segura que a partir de la incomodidad es donde uno crece, es donde uno tiene la capacidad de ver otras opciones, de hacerte otras preguntas, y todo eso es lo que integro en el arte de hacer que suceda. Y para mí es un título muy poderoso porque sí que creo que es un arte, pero que es un arte que todos podemos desarrollar. El liderazgo femenino, Fer, se ha ido transformando a lo largo de décadas y tú vas intercalando esta historia tan personal con esa visión de liderazgo. Cuéntame un poco cómo concibes el liderazgo femenino hoy y cuál es esa voz que nos hace responsables de nosotras mismas, pero que también reconoce que somos capaces de incidir positivamente en nuestros entornos, y eso es una gran responsabilidad. Yo creo que afortunadamente hoy cada vez sabemos más líderes, mujeres, lo cual es muy importante porque yo veo a las jóvenes, veo a las niñas, y que tengan estos modelos de rol se vuelve un incentivo para que también quieran tener posiciones de mayor responsabilidad en cualquier sector que estén. No tiene que ser en el empresarial, en el que sea, porque así como también hoy habemos más mujeres líderes empresariales, pero también las hay en las artes, también las hay en el deporte, las hay, ¿no? En los negocios en general, en muchos sectores. Para mí la mujer sí tiene diferencias en el liderazgo contra el hombre. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es distinta. La mujer somos más empáticas, sentimos más lo que los demás sienten. Y creo que eso, por ejemplo, en la pandemia se vio súper obvio. Los países que mejor lidiaron con la pandemia fueron aquellas que tenían una presidenta mujer, ¿no? O sea, los datos lo dicen. Y hoy también hay estudios del Harvard Business School en donde dicen que hasta un 20-25% de las compañías que están lideradas por mujeres, la rentabilidad es mayor. Y yo lo resumo en donde a una mujer típicamente nos va a gustar la diversidad en la mesa, que haya gente que piense diferente a nosotros. Y yo te diría que lo que yo he visto a lo largo de estos años es que no es que hay que abrirle espacio a las mujeres, más bien hay que rediseñar los espacios para que mujeres y hombres seamos capaces de sacar nuestro mayor potencial y a partir de ahí construir. Hoy estamos ante un mundo muy cambiante, con muchos retos, y poder tener una visión mucho más complementaria se vuelve necesario para que las decisiones que estemos tomando sean mucho más efectivas y mucho más poderosas. Me parece importantísimo esto, Fer, porque tendemos a pensar que ocupamos o los espacios masculinos masculinizándonos, o se pierde este sentido de igualdad con el otro, de equilibrio, porque es eso, parece que siempre es una lucha, parece que siempre estamos enfrentados, y quizás pensar en estos modelos más complementarios en donde cada uno aporta algo distinto es mucho más interesante y inteligente para el bien de la sociedad, de nuestros hijos, de las familias. Totalmente. Creo que así es el mundo. El mundo está formado por hombres y mujeres, que cada uno aporta algo. Lo que dices ahora en la familia, ¿no? Pues yo soy mamá de unos chiquitines de 6 años, pues que tengo un esposo, y que si no fuera porque entre ambos complementamos la estructura familiar en lo financiero, en lo social, en lo sentimental, en todos los diferentes aspectos, en la educación, claro, pues no lograríamos hacer lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Y creo que también hoy estamos formando a 2 chiquitos que tendrán una visión ya desde el inicio en donde el mundo opera pues con mujeres y hombres estando a la par. Totalmente. Es un libro en donde tú enfrentas, Fer, y perdonas también. Es un libro que nos hace cuestionarnos esta sensación de que siempre estamos un poco debiéndole algo a la vida, pero también que la vida nos debe, ¿no? Y que tenemos siempre que enfrentar estos retos. Tú supiste enfrentar cosas que se fueron quedando como heridas emocionales a lo largo de los años con tu hermana, con tu mamá, con ese papá que nunca se hizo cargo, y entonces escribes estas cartas, pides, digamos, esta manera de acercarte al perdón, la pides a través de este poder que tiene la escritura. Cuéntame un poquito de eso, que me pareció muy interesante. Te diría que a partir del 2013, porque el 2013 que fue el año fatídico de todo, de tu espalda. Es el año que me destruyó, sí, ¿no? Pues en resumen, firmé un divorcio, me operaron de la columna,
muere mi papá biológico, con quien nunca tuve mucha relación, pero bueno, no deja de ser mi papá. Claro. Muere mi tío, el cual sí era mi imagen paterna. El mismo día, ¿no? El mismo día que mi madre. De hecho, ¡Ay! mi mamá muere con hora y media de diferencia con mi tío. Al momento de saber que su hermano había muerto de un infarto, mi mamá le da un infarto. Y a los 2 días más se muere mi perro. O sea, para mí, si ese año no me destruyó, absolutamente nada más puede conmigo. Y yo recuerdo muy bien estar con un psicólogo y me decía, ¿por qué estás aquí? Y yo le respondí, porque tengo el alma rota y yo no sé si el alma la puedo restaurar, la puedo pegar o no sé qué hacer con esto. Después de mucha terapia, después de muchas cosas, aprendí y entendí que sí, que claro que yo podía restaurar mi alma, pero como toda obra de arte, pues quedan las grietas. Y si yo dejaba que esas grietas, que para mí son parte de lo que me adornan, te diría, de lo que me formaron, me jugaran en contra, sería yo una mujer llena de odio, sería una mujer llena de sentimientos que no me iban a llevar absolutamente a ningún lugar positivo. Así que por eso es que yo decidí perdonar. Y decidí perdonar a mi padre, ¿no? Y que eso lo entendí el día que me hicieron ver que yo existo por su 50%. Porque si ese 50% no hubiera estado, yo no estaría aquí hoy. Y eso para mí fue algo que me conectó mucho y en donde, si bien yo crecí en la educación católica, pues ya he ido generando mis propias ideas. Y entre ellas es que yo sí creo que en otra vida nos vamos a encontrar. Y entonces, cuando decidí perdonarlo realmente fue el día que volteé al cielo y le dije, no me debes nada, no te debo nada, y el día que nos volvamos a encontrar en otra vida, que sean desde otro lugar. Y eso me liberó muchísimo. Lo mismo me pasó con mi mamá, que si bien ya sus últimos años de vida estuvimos bien, pero yo soy hija de una mujer bipolar no diagnosticada hasta más de los 60 y tantos Sí, qué años. difícil, lo pensé todo el libro, ¿no? Claro que todas estas cosas que ella tenía de falta de amor, pero luego esas fiestas tan cuidadas y maravillosas que te ponía te quiero mamá, no sé, o sea, te quiero mamá, era muy fuerte esos contrastes y es eso, la falta de un diagnóstico. Era dado a su bipolaridad no diagnosticada. Y me pasó lo mismo después del 2013 que ella murió, en donde me di cuenta que yo era la hija de una mamá enferma. De una mujer que no sabía qué hacer con lo que sentía, que para ella era normal subir y esos bajar picos, en claro, esos picos emocionales, llevándose todo de por medio. Inclusive muchas veces a mi hermana y a mí. Te diría, de hecho, por ejemplo, para mi hermana es mucho más complejo la historia. Ella tiene su propia historia, le toca a ella contarla, pero para ella es mucho más difícil procesar todo esto y para mí ha sido, no te diría que sencillo, pero sí porque tomé la decisión de no dejar que esos momentos en mi vida marcaran mi futuro. Y por eso es que perdoné. Y para mí el perdón es uno de los actos de amor más grande que podemos tener con una persona. Los libros como grandes herramientas, Fer, que nos acompañan. ¿Qué tanto este libro es un compañero de viaje para otras personas que han tenido estos retos, estas heridas o que los están teniendo hoy? Yo creo que mucho, porque te decía, es una historia en que todos se pueden reflejar en una u otra cosa, ¿no? Tal vez en algún detalle, no tiene que ser en todo. Pero a partir de ahí, yo lo que quiero con este libro es que encuentren su camino. Pero se den cuenta que si un ser humano normal, común, corriente como yo, pude tomar esa historia y transformarlo en algo que realmente se volviera mi poder, cualquier persona puede hacerlo. Solo está en querer hacer que las cosas sucedan. Así que, pues yo invito a quienes me regalen el honor de leer el libro, que se dejen guiar por la historia, pero que esa historia les sirva de reflejo, de espejo, para así encontrar sus propias coincidencias y a partir de ahí hacerse preguntas, pero esas preguntas que tal vez duelen, esas preguntas que a veces no nos queremos hacer, que están guardadas en la zona más oscura porque sabemos que a partir de ahí vamos a estar incómodos, pero como yo te decía al principio, la incomodidad nos hace crecer y nos hace ser mucho mejores personas. Hay una palabra, Fer, ya para acabar, que mencionas en el libro que es la resiliencia constantemente. ¿Qué es para ti? Pues para mí la resiliencia ha sido la capacidad
de, a pesar de que la vida me apachurró, por decirlo de esa forma, Hasta las vértebras. hasta las vértebras, literal, fui capaz de, no te diría que regresar a mi forma original, porque de hecho en la descripción de la palabra en la física es una fuerza mecánica que hace que algo, ¿no?, se oprime de tal forma, pero que al soltarlo regrese a su forma original. Esa es la resiliencia en la física. Yo lo que te diría es, yo no regresé a mi forma original, regresé 2 o 3 veces más grande a partir de esa presión. Felicidades, Fer, por el libro. Muchas gracias a ti por la conversación, por el espacio y un gusto conocerte. Bienvenida siempre a Charlas con Café. Tú síguele publicando. El arte de hacer que suceda está ya en todos los Sanborns del país. Estamos aquí en la FIL Guadalajara, esta fiesta de las letras, de las y los lectores, aquí en Sanborns, en la casa de todos los mexicanos. Nos vemos en la próxima.